¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Aquí, por supuesto, en nuestra última conversación del día. Gracias por sus comentarios, gracias por sus superchats, gracias por sus visualizaciones orgánicas, visualizaciones. Gracias también, por supuesto, por compartir este video. Gracias por suscribirse. Y bueno, vamos a platicar para cerrar esta jornada de puntos de vista. Le recomendamos, por supuesto, nuestro análisis sobre este tema de López Obrador, el poder militar, el poder civil. Nos quedó un poquito largo, pero a ver qué les parece de verdad. También el tema de la Suprema Corte, que nos quedó más corto, pero bueno. Oiga, cerramos con Germán Larrea. Esta mañana el gobierno mexicano anunció que interpuso una denuncia penal en contra del gigante minero Grupo México del magnate Germán Larrea por incumplir su compromiso de remediar los daños generados por el derrame de químicos en el río Sonora en 2014. La funcionaria informó que la Semarnat determinó que la empresa Grupo México de Germán Larrea no pagó la cantidad pactada como parte del fideicomiso acordado con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el convenio para la realización de acciones con el objetivo de remediar, separar y compensar los daños ambientales a la salud pública, así como reparar los daños materiales a las personas derivados del derrame. Esto fue firmado el 15 de septiembre del 2014 y a Larrea le valió para dos cosas. Este es un nuevo capítulo de una serie de enfrentamientos que han existido desde prácticamente el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador con Germán Larrea, incluso antes de que iniciara Andrés Manuel López Obrador, y ahorita lo platicamos y profundizamos. Este nuevo golpe, entre comillas golpe, para la empresa proveniente del gobierno de México, pues cabe recordar que en mayo la Secretaría de Marina emprendió las ocupaciones a las instalaciones de Ferrosur, ¿no? A las instalaciones de Ferrosur en Veracruz, empresa de Grupo México. Esto porque el gobierno mexicano buscaba recuperar 120 kilómetros de vía ferroviaria concesionados a la empresa en el tramo del Istmo hacia Veracruz para su proyecto estatal. El 6 de agosto de 2014 ocurrió el más grande y trágico accidente industrial causado por actividades mineras en México. Ese día, la mina Buenavista del Cobre del Grupo México en Sonora, cuyo propietario es Germán Larrea, tuvo un accidente en su presa de lixiviados que derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, contaminando dos ríos, Bacanuchi y Sonora. La contaminación, ya lo adelantábamos un poco, afectó más de 22,000 pobladores de 7 municipios: Arizpe, Huepac, Aconchi, San Felipe, Babiácora, Ures, Banamichi, particularmente. Y fue un desastre ambiental tolerado, protegido por el gobierno del prianista, Felipe Calderón. No, fue Enrique Peña Nieto, ¿no? Que en todo momento, por supuesto, lo protegió, que en todo momento trató de tapar este desastre. Incluso recuerdo muy bien cómo la Semarnat de Peña Nieto decía: no, pues si no pasó nada. La verdad es que todo está tranquilo. Si no hubiera sido por ONGs como Poder y otros, por las comunidades originarias que salieron a las calles a decir: a ver, perdón, pasó esto, los grandes medios hicieron como si les iba a hablar a la Virgen de Guadalupe debido al poder que tiene Germán Larrea, sobre todo en el tema de los anunciantes, porque Larrea tiene una cantidad de empresas que transmiten, por supuesto, sus spots en los medios de comunicación, radio y televisión. Pero ojo, no fue el único desastre, por supuesto, que conllevó la REA. Antes ya Felipe Calderón Hinojosa había protegido, por supuesto, los desastres que había cometido la REA, ¿no? Gracias a sus mineras, por ejemplo, a la minera México, la corrupción de las autoridades ambientales que supervisaban la mina del Grupo México en el manejo de desechos tóxicos y que les valió para dos cosas en muchas ocasiones. Y luego incluso luego del derrame de sulfato de cobre, la Profepa encontró 55 irregularidades cometidas por la empresa y entre ellas estaba la negligencia y la obtención de beneficios económicos al reducir costos. ¿Qué le parece? El evadir el cumplimiento de las normas ambientales en el manejo de lixiviados, residuos peligrosos, de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera. Todo esto lo encontró la autoridad, pero también la organización gubernamental, no gubernamental Poder. Tras el desastre, que fue calificado como el peor daño ambiental provocado por mineras en México, y tras las afectaciones a los pobladores de las cuencas de los ríos Sonora y Bacanuchi, la empresa se vio obligada a responsabilizarse, pero, pues simplemente, insisto, no pagaron. Y aquí la pregunta es: las comunidades originarias
¿Cómo lo padecieron? Fue un desastre para ellas, en salud, en alimentos, en enfermedades, hubo desplazados, su vida se vio totalmente dañada, afectada. ¿Cómo le fue a Germán Larrea? ¿Cómo le fue a los políticos que lo protegieron, al gobierno de Calderón, al gobierno de Peña Nieto? De mil maravillas, ¿no? En Madrid, dando conferencias, la vida de lujos, sus secretarios del medio ambiente totalmente apadrinados. Y Larrea, en estos años, por ejemplo, en donde se han registrado hasta huelgas en las mineras, la fortuna del varón pasó de 7.300 millones de dólares en 2007, por ejemplo, a 30.800 millones en 2022. Un aumento de 322% en el periodo. Pero no solo se dedicó a incrementar sus saberes, siempre a costillas de la nación, por supuesto. No cree usted que es un genio de las finanzas. No, explota hasta la saciedad las concesiones, explota hasta la saciedad los permisos que se le han otorgado, ¿no? Y que aparte de todo, por supuesto, tiene un sistema ya de daño ambiental, de verdad que parece que es hasta a propósito, y sobre todo porque ha contado con esta protección de gobiernos neoliberales que al momento de litigar, pues hacen a un lado y terminamos como país pagando la REA, ¿no? O sea, muchas veces, incluso cuando se han presentado huelgas en sus minas, ha creado sindicatos blancos en todas las minas concesionadas, ha roto las huelgas reales y ha contado con el respaldo de las secretarías del trabajo en sus respectivas épocas. Pregúntale a Javier Lozano, por ejemplo, ¿no? El famoso saco de pus, ¿no? Y posteriormente a la gente de Enrique Peña Nieto en ese rubro. Ahora, ¿por qué han tenido conflicto López Obrador y Larrea? Quizá uno de los primeros conflictos que tuvieron AMLO y Larrea fue en 2006, y es que en ese año hubo una explosión en la mina Pasta de Conchos, propiedad del Grupo México, y en ese accidente 65 mineros quedaron atrapados. Y AMLO, quien en ese momento era candidato presidencial, criticó fuertemente el actuar de los empresarios, exigió una indemnización para los familiares de las víctimas. Y hombre, en las elecciones del 2018, yo recuerdo perfectamente esta nota, cuando Germán Larrea llamó a sus empleados a razonar su voto y alejarse de las políticas populistas. Era una referencia a López Obrador. Fue una carta que dirigió a sus trabajadores en donde pidió a los 50,000 trabajadores pensar su voto y analizar las propuestas de los candidatos a la presidencia. Incluso les pedía que pusieran mucha atención en Anaya y, por supuesto, en José Antonio Meade, pero a López Obrador lo peluceaba, como se dice actualmente. Incluso decía que había peligro por temas de estatización de empresas, derogación de reformas, y que la llegada de López Obrador generaría incluso la pérdida de empleos. En esta carta membretada, con firme nombre y cargo de la REA, se leía algo así como: salgamos libremente a votar con inteligencia y no con enojo contra el PAN y el PRI, ¿no? No, hombre, nuestro país requiere un voto razonado, inteligente, de conciencia, el México que queremos para nuestras familias y nuestros hijos. Mire, en 1989 Grupo México obtuvo la concesión de las minas Cananea y La Caridad, que tienen dos de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, y en ese periodo, cuando Salinas de Gortari era presidente, empezó la expansión del negocio de la REA y la costumbre de incorporar en la dirección de su consorcio a personajes vinculados con los gobiernos en turno. Por esos días, la REA contrató los servicios de Luis Telles, de Carlos Ruiz Sacristán, quienes fueron en el sexenio de Zedillo, secretarios de Energía y de Comunicaciones, respectivamente. También contrató a Fernando Gómez Montt como abogado de Grupo México. Años después, el personaje fue designado secretario de Gobernación de Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Quien usurpó la presidencia del país. Y gracias a estas relaciones de la REA, pues obtuvo concesiones de ferrocarril, por ejemplo, sobre todo en el gobierno de Zedillo, que opera desde entonces a través de las empresas Ferromex y Ferrosur. Pero el mayor repunte del consorcio ocurrió durante los 12 años de gobiernos panistas. Vicente Fox y Calderón no solo otorgaron al controvertido empresario concesiones y facilidades para operar, sino sobre todo protección a estas acciones criminales de su consorcio, ¿no? Pasta de Conchos, Bacanuchi, en fin. La protección se mantuvo en los siguientes años. En 2010, por ejemplo, Calderón envió a la Policía Federal para reprimir a trabajadores mineros que habían estallado una huelga en la mina de Buenavista del cobre Cananea. En 2014, esa misma empresa derramó, insisto, el caso del río Bacanuchi, y fue protegida entonces ya definitivamente por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahí tiene usted parte de la historia de este personaje oscuro, corrupto, uno de los hombres
claves, que ha intentado y apoyado, por lo menos en los dichos, hasta golpes de Estado, un golpe de Estado en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque es otro de esos personajes que no quiere pagar impuestos, no quiere pagar responsabilidades, a pesar de que nos ha estado saqueando desde que se le entregaron las concesiones, sin que como país hayamos visto ningún tipo de beneficio. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.